Bueno, queridos consultores de historia familiar, directores del Centro de Historia Familiar e Indexación y otros líderes que están conectados del Consejo de Coordinación del Lima Este, pues para mí es un honor participar en la segunda reunión, ¿verdad?, de este tipo. Y la verdad que es una manera muy, pues, especial de adelantar la obra, el reunirnos y de alguna manera pues capacitarnos y enfocar los esfuerzos, ¿verdad?, del Señor. Lo que yo voy a compartir está relacionado directamente a la manera como los consultores y directores de historia familiar y los consultores de historia familiar, los directores, perdón, pueden usar la historia familiar para adelantar la obra de salvación. En esta imagen ustedes pueden ver cómo el Señor nos está pidiendo reunir todas las cosas en Cristo en esta última dispensación del cumplimiento de los tiempos. Muestro esta imagen porque pues da la claridad con el cual debemos ver nosotros la obra del Señor en los tres, digamos, en toda la amplitud y de reunir todas las cosas en Cristo. Debemos considerar en todo momento, pues, la vida preterrenal y el propósito por el cual nosotros hemos venido aquí, en la tierra, también nuestra responsabilidad para para proveer ordenanzas y la salvación de aquellos que están al otro lado del velo, en el mundo de los espíritus, de esperar la segunda venida del Salvador, la cual tiene como conexión realmente los templos, por eso que en la imagen se ve el templo, tanto para la obra al otro lado del velo como la obra que llevamos a cabo para merecer la exaltación y la vida eterna, ¿no?, mediante las ordenanzas que se obtienen. Entonces, esta imagen es muy representativa, pues, y puede explicar mucho el propósito nuestro, que es el tema mío, ¿no? ¿Qué podemos hacer para apresurar la obra del Señor? Luego, el mensaje es bien sencillo. Debemos concentrarnos en tres pasos, que es el encuentre, el lleve y el enseñe. A veces tendemos a complicar un poco el Evangelio, ¿verdad? Y se nos ha pedido que simplifiquemos las cosas y hagamos muy simple el Evangelio de Jesucristo. En cuanto a la obra del templo de historia familiar, del mismo modo, también nosotros invitamos a que se simplifique en tres pasos: el encuentre, el lleve y el enseñe. El encuentre, un nombre. Y cuando digo un nombre, pues mínimo un nombre, ¿no? A veces las metas son tan altas que desanimamos a los hermanos y tenderíamos a poner metas como, pues, bueno, para participar en esta actividad, a los jóvenes les vamos a dar la meta de llevar 20 nombres cada uno, y a veces complicamos eso. Entonces, hay que concentrarnos en la experiencia que se le da al usuario de encontrar por lo menos un nombre. Y cuando uno pide un nombre, usualmente encuentra más de un nombre, pero empezar con esas metas, ¿no? Luego, el llevar ese nombre al templo, ya que si no lo llevamos al templo, el trabajo anterior sería considerado solo como genealogía y no como historia familiar, que es llevar los nombres al templo. Luego de llevar los nombres al templo, pues enseñamos a otra persona la experiencia que hemos vivido y también les enseñamos el uso de las herramientas, ¿no?, como el Family Search y la indexación y todos los procesos que ayudan a que los miembros puedan llevar estos nombres al templo. Entonces, Elder Cook enseñó estos tres pasos de manera muy simple en el material que tienen ustedes para los días de descubrimiento familiar, que se llevó a cabo en Lago Salado en febrero, se llama la Roots Tech. Y el próximo año también se llevará a cabo una actividad parecida, el cual generará material para las próximas días de descubrimiento familiar. Entonces, un poco repasando el primer paso, porque si nos alineamos a estos tres pasos, la verdad que vamos a apresurar mucho la obra del Señor. El primer paso es, uno lo puede hacer de dos formas, el encontrar un nombre. Hay personas que no tienen mucho acceso o mucha confianza con la tecnología, y ellos pueden encontrar un nombre usando el librito Mi Familia, usando un registro de grupo familiar, un cuadro genealógico. Entonces, esta no es una obra tecnológica, esta es una obra de llevar a nuestros antepasados al templo. Los medios, que son los tecnológicos,
pues, y que los jóvenes nos ayudan mucho a adelantar, también es un paso, es parte de este primer paso para encontrar un nombre. Porque hay algunos que van directamente a Family Search y pueden usar el cuadernillo en línea o en la página de Family Search usando el abanico o el cuadro genealógico horizontal. Y uno allí puede encontrar nombres, ¿no? Nombres que están indexados, imágenes, rollos de microfilm, etc. Entonces hay que dar a cada cual según la medida. Hay que adecuarnos como directores y consultores a la medida de nuestros usuarios. Nos vamos a encontrar con usuarios muy limitados en esto y pues la mejor ayuda va a ser el cuadernillo en mi familia. Otros usuarios que pues ya dominan un poco la tecnología y entonces se les puede dar tareas de que ellos mismos pueden ingresar a Family Search, ¿no? Hay diferentes medios para ayudarlos. Este primer paso contempla de que siempre céntrense en las historias, porque las historias nos pueden dar una visión muy clara de qué es el libro de Mormón. Y el libro de Mormón es un libro de historias de nuestros padres que vinieron a las Américas. Estamos hablando, pues, de la familia de Lehi, y que luego encontraron que eran parte, ¿verdad? Que eran parte, eran descendientes de José de Egipto, de la tribu de Manasés. Entonces, pues, estos son nuestros antepasados. El librito Mi Familia, entonces, al igual que el libro de Mormón, nos permite escribir historias y adicionalmente poner fotos, escribir los nombres, los eventos, fechas y lugares para realizar o llevar a cabo una ordenanza. También el librito Mi Familia tiene espacio para poner un cuadro genealógico. El cuadro genealógico es importante, ¿no? Porque uno tiene visibilidad de sus antepasados, ¿no? Del lado paterno, del lado materno, pues si son medios. Aquí es lo que les comentaba, de que es interesante entender de que el que escribió el libro de Mormón, el que empezó a escribir el libro de Mormón, no fue Lehi, sino fue Nefi. Entonces, los hijos escriben las historias de los padres, al igual que Nefi escribió la historia y los acontecimientos y los mandamientos que recibía del señor Lehi, ¿no? Entonces, es interesante ver eso y cómo los hijos pueden adelantar esta obra. También el librito Mi Familia le mencionaba de que la parte principal es registrar las historias. Aquí tengo a mi abuelo, a mi abuela, y pues esto realmente vuelve el corazón de las personas. Entonces, siempre traten de lograr que la persona tenga una experiencia espiritual al volver el corazón, porque uno podría a veces actuar de esta manera. Viene un miembro y de frente vamos al computador y hacemos el otro y le enseñamos aquí y allá y tal vez pues lo confundamos más. Siempre es bueno encontrar el propósito por el cual se hace la historia familiar. Y es que las familias pueden ser eternas mediante estas ordenanzas en el templo, ¿no? Bueno, el siguiente paso es el llevar el nombre al templo. Aquí también podemos adelantar mucho entre consultores, directores, porque a veces nos centramos solo en el encontrar y no en el llevar. Es decir, la asistencia al templo llevando nuestros propios nombres. Tenemos el privilegio de tener el templo muy cerca, el Consejo de Coordinación. Estamos en la misma ciudad. Entonces, esto de llevar debería ser preponderante y no como a veces sucede con consejos muy lejanos que viajan muchas horas hacia el templo. Entonces, el llevar sus nombres al templo, pues debe ser parte del trabajo para adelantar la obra. ¿Esto cómo se puede hacer posible, no? Para llevar un nombre al templo hay que procesarlo en Family Search. Aquí los jóvenes consultores pues pueden hacer la diferencia, ¿no? Teniendo 3 o más consultores por barrio, por las necesidades que se requiere para atender a todos los miembros, pues podemos tener el cuadro de abanico, como ustedes saben, pues estas son herramientas, tener los nombres en forma horizontal, un cuadro tradicional, agregar las fotos de nuestros antepasados y también las fotos recientes, porque en unos años, pues nosotros seremos antepasados, ¿no? Y estas fotos van a pues apreciarse mucho. Luego de las fotos también las historias. Es interesante hacer muchas actividades o muchos libritos Mi Familia escritos por miembros recientes, pero muy pocos de estos libros están en Family Search o las historias están reflejadas en Family Search. Entonces, es una actividad también que podría dar un converso reciente, ¿no? Escriba su historia en el árbol familiar, ¿no? O un joven que le ayude a hacer ello, ¿no? Bueno,
también como parte del proceso, el indexing a veces se confunde, ¿no? Yo diría que para adelantar la obra, los directores de indexación y los directores del Centro de Historia Familiar deberían de trabajar tan unidos como dos compañeros inseparables. ¿Por qué? Porque muchos indexadores actualmente no envían nombres al templo. Y muchos enviadores de nombres al templo no siempre están indexando. Entonces, si es que ambos trabajan con sus listas de los indexadores y los enviadores, pues sería muy bueno que hagan actividades en conjunto. Enviar un nombre al templo a veces toma unos minutos y luego pueden continuar sus trabajos de indexación. Entonces tendrían que hacer actividades conjuntas. No siempre, pero en lo posible traten ello, ¿no? Y el director así de indexación pues podría apresurar mucho la obra al llevar los nombres al templo. A veces los miembros piensan que cuando indexan están enviando nombres al templo. Entonces, tal vez no hay que emplear mucho la palabra enviar nombres al templo, sino en llevar nombres al templo, ¿no? Porque realmente es lo que hacemos, llevamos nombres al templo. Porque enviar se diría que comparto con el templo frecuentemente y no los llevo yo mismo, ¿no? Entonces, tal vez también nosotros tenemos que en el departamento cambiar algunas palabras para no confundir mucho a los usuarios. Entonces, el llevar los nombres al templo es clave. La indexación, explicando un poco, estando los directores de indexación aquí presentes, la indexación es un proceso por el cual los registros que la iglesia va digitalizando, ya sea directamente tomando fotos a los registros o las imágenes o los rollos de microfilm que son escaneados en imágenes digitales, toda esta colección de millones de imágenes pues son puestas en un servidor para que muchos voluntarios puedan leer estos registros. Y al leer estos registros los ponemos disponibles nuevamente en Family Search para que sus búsquedas sean más eficaces y puedan encontrar a sus antepasados. Adicionalmente, el árbol familiar tiene unas opciones para ello, ¿no? Entonces, el llevar los nombres al templo implica llevar a las personas al templo, ¿no? Aquí pueden ver, acá es una misión, esta es la misión sí. Entonces aquí tienen misioneros, tienen conversos recientes, tienen consultores de historia familiar, entonces todo el esfuerzo suyo debe de reflejarse en el trabajo en el templo y las ordenanzas. En el camino se van viendo muchos apresuramientos, digamos, o muchos mensajes de los profetas, en este caso Elder Anderson, donde se desafía a los jóvenes para efectuar la obra en el templo. Yo entonces, si me permiten sugerirles, como director, yo me contactaría con el supervisor de seminarios del Estaca, o también los maestros de seminarios que están más cercanos a mí, y los consultores deberían contactar a todos los maestros de seminarios según su barrio. ¿Por qué? Porque en seminarios tenemos jóvenes, no son jóvenes menos activos, son jóvenes que asisten a la iglesia, son jóvenes que están allí, son los más fuertes del barrio. Y estos jóvenes los podríamos ayudar también, es decir, que son nuestros principales clientes para ayudarles a preparar y llevar nombres al templo, y desde luego que podrían algunos de ellos ser consultores de historia familiar. Entonces, ese trabajo junto que se da en el consejo de barrio para pues adelantar la obra es muy eficaz, así que los animo a eso, que trabajen juntos el director de integración, el director de CHF y también con él los maestros de seminarios y también de institutos, por supuesto, según el caso, para ayudar a estos jóvenes. Entonces, el desafío es que cada joven lleve sus propios nombres, o lleve tantos nombres como ordenanzas va a realizar en el templo, que es lo que vemos aquí, ¿no? Ustedes entonces podrían trabajar en familias. Si citan a una familia al centro de historia familiar o enseñan en casa a una familia, lo que podrían hacer es que cada miembro de la familia mayor de 12 años podría enviar un nombre al templo, y no solo un miembro de la familia hacerlo. Esto hace de que cada miembro de la familia vea impreso una solicitud de ordenanzas en el cual lleva su propio nombre, no como el que ha preparado ese nombre para el templo. Entonces, eso haría también que pues puedan ampliar la participación y también la experiencia de cada miembro de la familia
como enviadores de nombres al templo. Entonces, las actividades familiares cada vez deben ser más continuas dentro de su trabajo, ¿no? Bueno, y este es el final del proceso para preparar un nombre, ¿no? Y luego llevarlo al templo. Después de que hemos preparado un nombre, lo hemos llevado al templo, pues, y hemos gozado de la experiencia al hacerlo, el tercer paso es enseñar a un miembro de la familia o a alguien más a hacer lo mismo. Aquí también hay muchas posibilidades de trabajar con las presidencias de hombres y mujeres jóvenes, porque enseñar o servir para llevar esto a otro, para compartir con otra persona, puede ser como parte de los proyectos del deber a Dios y el progreso personal. Entonces, si ustedes conversan con el presidente de hombres jóvenes y de mujeres jóvenes, les dan una oportunidad de que estos jóvenes puedan apresurar el llenar su librito del deber a Dios y progreso personal y tengan experiencias al servir. Y así pues pueden lograr que los jóvenes se sientan pues bien, ¿no? Al cumplir varias de las metas que tienen como jóvenes en la iglesia. Bien, este proceso entonces realmente nos lleva hacia el templo. Y aunque pues no se vea muy obvio, pero realmente es tan obvio como que nuestro trabajo apresura la obra de salvación de este modo. Al enseñar a los conversos, a llevar a los jóvenes al templo, al participar en reuniones familiares, a invitar a las personas que cuando van a hacer ordenanzas por sus antepasados, pues también anhelan hacer sus ordenanzas por ellos mismos al cumplir el año, hablando de los conversos, y puedan sellarse como familias eternas. Entonces, este es uno de los últimos mensajes que les comparto, es de que el de Bednar hay una página que es la Juventud y la Historia Familiar, que ustedes muy bien la conocen, y él menciona de que estamos aquí para participar en la obra de salvación, es lo que somos, por eso estamos aquí en la tierra. Ustedes fueron preparados para este día, el momento es ahora. Este es un mensaje para ustedes y para los jóvenes, ¿no? De que están aquí, no por casualidad, sino que son parte integral de los líderes para apresurar la obra del Señor. Entonces, la mejor manera que ustedes pueden hacer para que los líderes, que son los que tienen la llave, lleven a cabo todo esto que hemos explicado, es de que ustedes los ayuden. Y hay muchas maneras de ayudar. Uno es ayudar por el temor. Obispo, mire, he impreso su árbol y su árbol está vacío. Entonces, ese es por temor, ¿verdad? O ayudar por amor, ¿no? Obispo, ¿qué le parece si voy a la noche de hogar esta semana y tengo una información para compartirle? Claro, antes habló tal vez con la esposa, con un hijo, de dónde era el obispo, qué registros se necesitaba, y uno le lleva un poco de información. Entonces, hay modos más eficaces de poder llegar a los líderes, convertir su corazón, y luego ese líder va a cambiar a todo el barrio. Ustedes se ganan al obispo, ustedes se ganan al presidente Estaca, lo ayudan en su historia familiar con amor, pues ese hombre va a hacer uso de las llaves y va a poder contagiar a todo el barrio, y especialmente si es que también la esposa del obispo, del presidente Estaca o del líder de grupo, hablo de todo líder de la iglesia, está involucrado, y si también los hijos están involucrados, porque siempre pues la esposa le va a recordar al líder a lo que debe hacer, ¿verdad? Es una de nuestras consejeras. Entonces, pues esto sería mi mensaje para ustedes, y pues quiero testificarles de que ustedes y yo y todos los que estamos involucrados en la obra, especialmente en la obra del templo, historia familiar, pues hemos sido preparados, como menciona la sección 138, hemos sido preparados desde la fundación para poder apresurar la obra del Señor en estos últimos días, que es el tiempo, la dispensación de los templos y la historia familiar. En la última, no hay otra dispensación que el Señor confíe, porque ya no va a haber otra más, para que todos sus hijos puedan tener sus ordenanzas, ya sea aquí o luego en el milenio. Pero tenemos el privilegio de participar en la obra. Yo sé de que José Smith es un profeta de Dios, y las llaves que él recibió en el templo de Kirtland, pues fueron las llaves de Elías, las llaves por el cual las familias pues pueden ser eternas. Y el Señor pues les va a bendecir muy grande a ustedes y a su familia por este apresuramiento, porque el impacto que ustedes causan no es en una persona, es miles y miles de personas en este y al otro lado del velo. Pues si quiero compartir esto en el nombre de Jesucristo, amén. Amén.
Ya, el mensaje que yo voy a compartir, que se me asignó, se encuentra en la página 10 de Predicación del Evangelio. Ya, hemos escuchado al hermano Delgado y él recordó muchas cosas de la misión. Y algo que quiero rescatar es que él dijo, hay dos maneras de ayudar, ¿no? Que es por temor o por amor. Y muchas veces hacemos ambos, pero la manera correcta es por amor. Tanto esta obra, la del templo, como la obra misional es una sola, es la obra de Dios. Y ambas se hacen por amor. Ninguna se hace por obligación. Ambas se hacen por amor. Y una cosa que me gustó mucho es que somos consultores de Family Church, no somos directores, ¿verdad? Ahora, un misionero es casi lo mismo que un consultor, ¿ya? Pero solo que nosotros trabajamos con lo que hacen muertos, no lo que hacen vivos. La diferencia es de que un misionero, cuando trabaja, ¿con quién primero busca trabajar? El hermano Delgado nos dio la respuesta. Un misionero, cuando va a un barrio, ¿a quién busca primero? A lo mismo. Entonces, un director o un consultor debe hacer lo mismo. ¿Por qué? No es que estemos escribiendo a los demás miembros, solo que lo mismo es la persona que tiene las llaves y el que nos puede apoyar con más fuerza a implementar esta obra en todo el barrio. A que vayamos hermano por hermano, diciendo, hermano, vamos a hacer esto, vamos a hacer está muy bien. Pero es más fácil cuando vamos con el obispo, cuando el obispo entiende más importancia y dedica tal vez una actividad, un tiempo a esta obra, para que el barrio entero pueda unirse. Ahora, vamos primeramente a ver un poco, ¿ya? Para ustedes, ¿qué es un consultor de Family Shares o un director de Family Shares? Para ustedes, ¿qué es un consultor de Family Shares o un director de Family Shares? Es una persona que es un hermano, que está preparada para poder ayudar a los hermanos a hacer su obra diaria, ¿no? Buscar, enseñar sobre todo, ¿no? Lo que es, y pues eso es lo que estoy haciendo prácticamente, ¿no? ¿Qué puede decir que dice hermano? ¿Cuál es la hermana? Hermana Mónica, digo que es una persona preparada, que está presta a ayudar a otros a hacer la obra del templo, empezar a indexar y llevar el nombre al templo, ¿ya? Ahora, es tan sencillo cuando lo revelamos tan fácil cuando leemos los Doctrinas y Convenios 11:21, donde dice, no intentes tener mi palabra, sino primero procura obtenerla. En este caso, se puede decir que no podemos procurar hacer esta obra si antes no sabemos bien cuál es nuestro papel como consultores. En este caso, un consultor debe hacer las cosas básicas, ¿verdad? ¿Qué se necesita? Si no tiene una cuenta, ¿cómo se crea una cuenta? ¿Ya? ¿Cómo se inicia? ¿Por dónde debo empezar? ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los métodos que a mí me han ayudado como un miembro normal indexando que a él le puede ayudar? ¿Ya? Tampoco es algo robotizado. Entonces, la hermana Mónica tiene una manera de asesorar, pero no quiere decir que es la manera única que tenemos, que todos tenemos que decir. Cada quien tiene una manera diferente de asesorar. Pero él es un consultor. Ahora vamos a ver qué es un consultor de éxito, ¿ya? ¿Qué es lo que todos aspiramos llegar a ser? Consultores que tengamos éxito. Cada vez que digamos algo a un miembro, que este miembro pueda sentir esa expectativa, ¿no? Que vaya a asignación y a hacer la diga como, gracias hermana Mónica por su asesoramiento, como pueden sentir el espíritu de Elías y como me gusta. Bueno, vamos a ver, yo voy a leer, ¿ya? En la parte de Predicación del Evangelio, y dice, el éxito que tenga como asesor dependerá principalmente de su dedicación al encontrar, al enseñar a las personas y a ayudarles a llegar a ser miembros fieles de la iglesia que disfruten de la presencia del Espíritu Santo. A ver. Dice que el éxito que tengamos como consultores dependerá de nuestra dedicación, ¿ya? Ya sea al encontrar, al enseñar, a que las personas puedan vivir el Evangelio, que puedan ser más fieles. ¿Ya? No es que hayan dos obras, es una sola obra. Si los miembros son fieles en guardar los mandamientos, lo van a hacer en todos. Entonces, el éxito que nosotros queremos obtener es de la dedicación que le pongamos. ¿Ya? Tampoco es que le vamos a dedicar todo el día, pero sí dedicarle por lo menos un día a una persona. ¿Ya? Luego sigue diciendo, evite compararse con otros consultores. ¿Ya?
Ahí viene la palabra como, wow, pero esa hermana, no sé, tiene más, los chicos van más hacia ella que hacia mí, ¿por qué? Eso no es bueno, como compararse, no sé, simple, hermano, sino ver quién puedo mejorar. Como que cada quien tiene una manera de hacer las cosas, no todos lo hacen como yo quiero o como el hermano quiere, no. Cada quien tiene una manera de hacer sus cosas. Lo importante es que cuando el miembro venga hacia mí, al consultarme algo, pueda sentir el amor que yo tengo por Dios y por él. Y sobre todo que, como pueda sentir satisfecho, ¿ya? De que él pueda sentir especial, que es salvar a una persona que ha fallecido. Entonces, hay algunas cosas que nosotros podemos reconocer si somos misioneros de éxito. Algunos puntos, ¿ya? Dice, usted sabrá que ha tenido éxito como consultor cuando ocurre lo siguiente. Siente que el Espíritu testifica a las personas por medio de usted. Ahí viene la parte en la que cuando los miembros vienen a consultarnos y les enseñamos, hermano, mire, el principio es así, se hace así. Y decimos que esta verdad ha sido consumada por el Espíritu, sabemos en ese momento de que somos un consultor de éxito. Que lo que le hemos dicho no ha sido de nuestras palabras, sino ha sido las palabras que se han puesto en nuestra boca. Luego el siguiente punto dice, ¿cómo saber si somos un consultor de éxito? Es amar a las personas y desear su salvación. Tanto la persona que viene a consultarme también necesita su salvación porque aún no la ha adquirido. Tengo que sentir el amor por esa persona y por las personas que ya han fallecido que no he conocido. Luego dice, obedece con exactitud. Quiere decir esto, que cuando tenemos mandamientos, no hay por qué postergarlos, ¿no? Como por ejemplo, me dijeron, no sé, a limpiar la capilla a tal hora. No, bueno, lo puedo hacer la próxima semana. Igual otros lo van a limpiar. Como tratar de prolongar algunas cosas. Eso nunca es bueno. Como ya saben, Cristo nunca prolongó un día de trabajo. Él dijo, yo tengo que hacer las horas del que me envía, entre tanto que el día dure. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Y si el Padre trabaja, yo también trabajo hasta ahora. Entonces, si Dios no descansa, tampoco tenemos que tratar de prolongar las cosas. El otro punto dice, viva de tal manera que pueda recibir el Espíritu y saber cómo seguirlo. Él indicará a dónde ir, qué hacer y qué decir. Ahí viene la promesa de nosotros como miembros, que al ser fieles, y el Espíritu nos dará esa porción que necesitamos para poder hacer nuestra labor a la perfección. ¿Ya? Hay momentos perfectos que se viven en esta vida, y es cuando el Espíritu está ahí, porque es el que me dirige. Tal vez no siempre me dirige las 24 horas, ¿ya? Pero sí hay momentos especiales en los que viene y nos dirige. Se hace así, o di esto, o nos toca a nosotros, como tocaba a Neti y le mandaba a hacer algunas cosas que tal vez él ni sabía por qué era los días, o como Adán, que no sabía por qué hacer algunas cosas, pero nos mandaba a Dios. En esos momentos son especiales. Luego dice, cultiva atributos semejantes a los de Cristo. Y para mí, este es uno de los principios más importantes, o puntos más importantes. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Qué significa cultiva atributos semejantes a los de Cristo? ¿Qué significa que un consultor está cultivando atributos semejantes a los de Cristo? ¿Qué nos da a entender? Ser amoroso con las personas que estamos estudiando, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Responder todas sus necesidades que ellos puedan tener, no sus dudas. A ver, ¿qué más? Está muy bien, hermana, muy bien, pero hay algo que un consultor, si cultiva atributos de Jesucristo, es algo que él está buscando. Ya es para él, porque él está como desarrollando para él, no para otro. Dice que es así que está procurando que ser el ejemplo para... ¿verdad? Está procurando ser como Cristo, o sea, está procurando ser perfecto, ¿ya? Porque si no, es cierto que la perfección es algo que toma más tiempo, pero es algo que tenemos que llegar a ser. Un Dios es alguien perfecto, nosotros tenemos que llegar a ser perfectos. En la desarrollar de frutos de Jesucristo estamos buscando esto, la perfección, poco a poco.
la paciencia, ¿ya? El no juzgar, el sentir amor, el ser compasivos, misericordiosos. Atributos que si nosotros desarrollamos, no que bueno, sí, yo lo sé, ¿no? Yo sí sé bastante de eso ya, pero desarrollarlo. Si me dicen, es así, no sirve como, no le digo, sí, tenemos humildad. Desarrollar atributos que nos identifiquen y cuando alguien nos vea, piensen, ¿no? Él sigue a Cristo. O él es cristiano. Porque alguien que sigue a Cristo actuaría así. Y un miembro se identifica por cómo actuar, no por las cosas que hizo. Si yo actúo diferente a los demás, es porque estoy siguiendo a Jesucristo. Si no, pues actuaría como todos los demás. Ahora, hay otra parte que dice, trabaja eficazmente todos los días. Se esfuerza al máximo por llevar almas a Cristo y trata sinceramente de aprender y de mejorar. Aquí viene la parte de no ser conformistas. Podemos tener 10, 15 años en la iglesia y todo eso, ¿no? Y podemos saber bastante ya de la Biblia y de Biblia. Pero eso no implica de que lo sepamos todo. Incluso los profetas aprenden de los niños pequeños. Nosotros también aprendemos. ¿Cuándo es que dejamos de aprender? Cuando no hacemos nada. ¿Cuándo qué? Cuando no hacemos nada. Cuando no hacemos nada. Cuando no somos constantes. Cuando somos constantes. Cuando decimos que lo sabemos todo. Ya, hay una palabra de eso. ¿Cuando somos? Ajá. Conformistas. Conformistas y orgullosos. ¿Por qué orgullosos? ¿Qué dice la escritura? Porque lo Después de que ese enemigo será un natural. Es una persona orgullosa, que no acepta el consejo de alguien. Dios tampoco puede ir a orgulloso, no. Tengo la razón. Y Dios me acaba, yo tengo la razón, dice así. Eso es cuando dejamos de aprender. Es así cuando yo de mi pensar, digo que es así y tiene que ser así. ¿No? Y sin embargo, otra vez que es el tema, me dice, pero no, ¿por qué no se puede hacer así? No. Tiene que ser así, ¿no? Entonces, el aprender, el dejar de aprender viene por el orgullo. ¿Ya? Más que todo por el orgullo. Al ser orgullosos, si no nos conformamos con quien somos. ¿Ya? Después de que el principio anterior era cultiva atributos de Cristo. Porque alguien que cultiva atributos de Cristo, persevera en sí mismo. Trata de mejorar, ¿qué me falta? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué me falta? Entonces, trata de decirles, personas que conocen, ¿qué puedo mejorar? No sé, tú que me conoces, dime qué fallo, ¿qué puedo mejorar? Entonces, esta es la clave. ¿Ya? Luego sigue y dice, enseña y sirve a los demás. Y algo que uno aprende mucho es acerca de servir. Y algo que vemos actualmente aquí se puede decir, en esta comunidad donde vivimos, es que cada vez hay personas que tienen menos amor. Tal vez uno pasa por las calles y, hola vecino, como voltea, no me quiere saludar, como personas más frías. Y eso se debe a que ya no tienen amor. Ahora, la clave para que uno no pierda este amor es servir. José Luis nos enseñó eso en una clase. Cuando una persona sirve, siente amor y desarrolla amor. ¿Por qué? Porque cuando uno está sirviendo, ¿qué recordamos? Que no estamos sirviendo a través de la hermana Mónica. Estamos sirviendo directamente a Dios. Porque eso nos enseña las escrituras. Y cuando sirvimos a alguien, no sirvimos a esa persona, estamos sirviendo a Dios. O sea que si mi hermana me dice, ven a barrer en mi casa, pues estoy barriendo en la casa de Dios, no en la casa de la hermana Mónica. Entonces, el poder servir hace que yo desarrolle ese amor. Y al pensar de que estoy sirviendo a Dios, hace que yo me esfuerce. De que tal vez te lo barra mejor que en mi casa, me puede decir. Ese es el poder servir. Que los otros puedan sentirse bien. Ahora, a esta hora, es una hora muy extensa. Porque cuando leemos los principios del Evangelio, se dice que hasta aún en el milenio vamos a seguir haciendo esta obra. O sea que es una obra que no va a acabar cuando venga Cristo, vamos a seguir haciendo. Ahora, ahí viene una escritura que yo les quiero mencionar, y ya con esto acabar.
Se encuentra en Doctrinas y Convenios 64-33. Es una escritura muy conocida por todos los miembros, pero yo cuando leo la escritura o un mandamiento o un consejo de Dios siempre lo leo de esta manera. La escritura dice: por tanto no os canséis de hacer lo bueno, porque estáis poniendo los cimientos de una gran obra, y de las cosas pequeñas proceden las grandes. ¿Por qué ustedes creen que Dios nos dice no os canséis de hacer lo bueno? Pónganse a pensar un poquito. Les voy a tratar de guiar a la respuesta que yo quiero que me den. ¿Por qué ellos no dicen no mentirás, no robarás, respetarás a tu padre y a tu madre, y el domingo vendrás a la iglesia? ¿Por qué no dicen esas cosas? Una es porque nos conocen, ¿verdad? Y sabe que cuando no obedecemos, nosotros desobedecemos. Y cuando uno dice no lo hagas, no lo hace. Es como cuando somos niños. Como la mamá dice no lo hagas, lo hace, va y no lo hace, ¿no? Comete un error, aprende y ya después no lo hagas. Pero cuando Dios me dice en ese momento no se canse, es porque Él sabe que llegará un momento en el que sí nos vamos a cansar. En el que tal vez digamos, bueno, ya estoy cansado, no quiero descansar. Como nos va a pasar algún día. Pero ese de Dios viene y nos aconseja y dice, no se canse. Porque sabe que nos vamos a cansar. Cuando dicen no mientan, sabe porque va a haber una oportunidad en la que yo voy a poder aprovechar y decir una mentira. Pero justamente dice, no mientas. Y dice, no robes, sabes si veo algo que me gusta, nadie me ve, nadie me está viendo, yo no lo puedo llevar, pero eso no robes. Porque sabe que habrá oportunidades en las que yo voy a poder hacer eso. Entonces, esta obra es una obra larga. No es una obra que va a acabar en 10 años. Entonces, estemos en el otro lado del velo y hoy sigamos trabajando en esta obra. Lo que yo quiero que ustedes puedan recordar, hermanos, es que el éxito depende de no cansarse de hacerlo. Como decía en la misión, uno tiene éxito cuando trabaja y trabaja. Eso está claro. Y yo de verdad testifico de que eso es verdad. Es algo duro, ya, y no es fácil, nunca sería sido algo fácil. Pero a recordar a Jesucristo y solamente pensar de que Cristo 3 años, se puede decir, vivió predicando sin descansar, y cuando murió, ¿qué fue lo que hizo? Siguió predicando. O sea, Cristo murió y dijo, ya voy a morir, aquí queda todo, ¿no? Murió, después quiso el Espíritu, salió de su cuerpo y se fue a predicar. O sea, Cristo en otro momento dijo, bueno, me voy a sentar, ver televisión, voy a leer mi escritura. Entonces, murió, el Espíritu va y predica los Espíritus. No todo el tiempo se descansa. Y solamente pensar en esto es como, me da la fuerza de seguir adelante. Porque todos nos cansamos. Es porque después de que tenemos este cuerpo para aprender a dominarlo, todos nos cansamos. De repente, cuando uno esté cansado, recuerda hasta luego. Y al recordarlo viene esta bendición, de que tenemos la guía y la fuerza que nos puede llegar. Y ese es el éxito. Yo sé que si aplicamos esos principios, nuestra el de Cristo, no comparamos con los demás, sentir amor por los que nos vienen a preguntar, como tanto por todos, vamos a poder ser mejores consultores. Y yo testifico esto de verdad y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. El hermano Delgado y el hermano Bravo han compartido acerca de cómo podemos ser consultores de éxito y lo que esperamos realmente que podamos lograr todos en el área. Yo quiero compartirles algunas 5 cosas que nos van a, 5 herramientas que nos van a ayudar también a poder establecer nuestro llamamiento de una forma tal cual como el Señor lo desea. Y el primero de ellos se denomina trabajar bajo una misma visión. Cuando Alma organizó la iglesia, uno de los primeros mandamientos que les dio fue el de no tener contenciones entre uno y otro, sino que fijasen su vista hacia adelante con una sola mira, teniendo una fe y un bautismo.
Y aquí viene lo más importante y lo más interesante para mí. Dijo, teniendo entrelazados sus corazones con unidad y amor el uno para con el otro. Mis queridos hermanos, les quiero extender a cada uno de ustedes la misma invitación, que podamos tener entrelazados nuestros corazones, pero de la siguiente forma. Los directores del Centro de Historia Familiar y los directores de indexación, como mencionó el hermano Delgado, deben trabajar unidos. Les invito a que puedan entrelazar sus corazones. Juntos van a poder impulsar la obra de salvación de las dos formas, tanto indexación como la obra de la historia familiar, para promover que los miembros puedan llevar nombres al templo. Directores, les invitamos a que puedan entrelazar sus corazones con cada consultor de historia familiar de cada unidad. Ustedes son los encargados de poder enseñarles. Ustedes tienen mucho conocimiento, lo sé, y pueden compartirlo con sus consultores y ellos están anhelosos de poder recibir ese conocimiento. Luego, les invito a que todos puedan entrelazar sus corazones con sus líderes. En eso se basa el tener una misma visión. Si me preguntan a mí, ¿cuál es la visión de la historia familiar para mi estaca? No podría tener yo una respuesta para todas las estacas, debido a que yo no tengo las llaves del sacerdocio. En el área no tenemos las llaves del sacerdocio. Son nuestros líderes, el presidente estaca y los obispos, quienes tienen las llaves del sacerdocio. Y es de ellos que debemos recibir la visión. Por lo tanto, es importante que podamos tener entrelazados nuestros corazones con ellos, que los amemos y que podamos seguir cada dirección que ellos nos dan. Ellos son hombres inspirados, son hombres que reciben revelación de Dios. Y nosotros en el área les proveemos también a ellos los recursos necesarios para que puedan dirigir la obra de su estaca. Entonces no están solos. Ellos podrán preguntarnos a nosotros y nosotros les ayudaremos a todos ustedes a que puedan tener una misma visión. Recuerden que el Señor avanza su obra y hoy en día la obra del Señor está siendo avanzada de una forma espectacular. En el área estamos viendo de que hay algo que se está moviendo, algo en lo que no sabemos exactamente qué es, pero es algo que es muy diferente a cualquier área en todo el mundo. Es algo que sucede solamente en esta área. Los misioneros de tiempo completo están trabajando con los consultores de historia familiar y con sus conversos, y los están llevando al templo. Y esas personas están teniendo un amor por el templo muy grande. Lo siguiente es buscar a aquellos que requieran la ayuda. Hermanos y hermanas, hay muchos hermanos que necesitan la ayuda del Salvador. Y hay muchos recursos que pueden utilizar, que pueden ayudarlos. Y una de ellas es la historia familiar. Conocemos en nuestros barrios y en nuestra estaca a algún hermano o hermana que esté pasando alguna dificultad o que esté pasando por alguna necesidad. Estoy seguro de que siguiendo la dirección de nuestro obispo podremos llegar a estas personas. Les invito a acercarse a su obispo, ya sea que conozcan o no conozcan a la persona, y preguntarle a su obispo: obispo, ¿hay alguien en el barrio que requiera mi ayuda? ¿Hay alguien que requiera las bendiciones del templo y la historia familiar? ¿Cómo le puedo ayudar, obispo? Al hacer esta pregunta, nuestros obispos sentirán que estamos ayudándoles. Nuestros líderes tienen muchas cosas que hacer. A veces creemos que ellos no nos prestan la atención necesaria, o que a veces no nos hacen caso de algunas cosas que les pedimos. Pero esto no es así, hermanos. Ellos escuchan atentamente todo lo que les pedimos, pero ellos tienen que velar por muchas cosas en el barrio. Si nosotros vamos y le preguntamos a nuestros obispos: obispo, ¿en qué le puedo ayudar? ¿Qué miembro del barrio necesita mi ayuda? El obispo con gusto nos dirá: hermana, gracias por la ayuda que está dando. Y así nos haremos cargo. Y así el Señor avanzará su obra.
uno por uno, tal como hizo el Señor. Tercero, usar el cuadernillo Mi Familia. Esta fotografía es una fotografía que tomé en Estaca Campoy. Es de una niña que agarró un libro y se quedó leyendo o tratando de leer, como pueden ver, esta sección que dice Mis Padres. Hay dos recursos muy importantes en la iglesia que nos pueden ayudar a tener la guía del Espíritu. El primero de ellos es la guía que sabemos, que conocemos como el Libro de Mormón. El Libro de Mormón es una guía espectacular, una herramienta poderosa del Espíritu. Y tiene una hermano, que es el cuadernillo Mi Familia, historias que nos unen. El Libro de Mormón habla de familias. Recuerden, por ejemplo, cuando en el Libro de Mormón escuchamos que se le nombró a dos hijos, Nefi y Lei. Su padre les puso este nombre para que puedan recordar a sus padres, a los primeros Nefi y Lei, que vinieron a las Américas, y la bondad y la rectitud de ellos. También Nefi dijo: iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres. Esto fue no solamente obediencia al Señor, sino obediencia a su Padre. Está hablando de familias. El registro completo habla de familias. Y podemos hacer historia también. Nuestros propios recursos de historia, nuestros propios libros de Mormón en nuestras familias, con el cuadernillo Mi Familia. Qué herramienta tan poderosa que tenemos. No importa la cantidad de años que tengamos haciendo historia familiar. No importa las generaciones que tengamos en nuestro árbol genealógico. Si utilizamos el librillo Mi Familia, historias que nos unen, entonces el Espíritu llenará nuestro corazón de una forma inimaginable. Serán los frutos del Espíritu que estarán con nosotros. Cuarto, usar la tecnología. Es cierto que a veces no muchos de nosotros nos sentimos cómodos con la tecnología. Sin embargo, hay muchos jóvenes que utilizan la tecnología. Los jóvenes son una parte fundamental en esta obra. Y los líderes han dicho que ellos han venido a esta tierra con los dedos entrenados para poder hacer esta obra. Elder Bernard, hace poco, cuando estuvo con todos los obispos y presidente de Estaca, también nos sugirió que podamos trabajar activamente con los jóvenes. Hermanos, tal vez nos sentimos que somos muy mayores para poder utilizar la tecnología. No le vamos a obligar, si podemos decirlo así, a utilizar la computadora, o utilizar una tablet, o utilizar un celular. Pero los jóvenes lo pueden utilizar. Esta fotografía de la presentación son 6 jóvenes del Estaca Chosica. Ellos utilizaron tablets para ayudar en la Feria de Historia Familiar a todos los usuarios que vinieron a la feria. Y fue muy interesante, porque ellos, antes de entregarles nosotros las tablets, utilizaban laptops. Y no se sentían muy cómodos, aún es tecnología. Pero cuando les dimos la tablet, su rostro de ellos se encendió y utilizaron la tablet de una forma magnífica. Entonces, hermanos, consultores, directores y directores de indexación, les invito a que puedan llamar a los jóvenes. Utilicen ustedes sus propios celulares, si es que lo tienen. Acérquense a un joven y delante de ellos comiencen a utilizar. Ellos van a poder preguntar, ¿qué es eso? Y ustedes pueden entonces animarlos a instalar en ese mismo momento la aplicación. Y si no tienen, ¿por qué no invitarles a estos jóvenes a que vayan y tomen los celulares de sus padres y enseñarles a que lo instalen? Y no solamente las aplicaciones que tenemos, hablando un poco de tecnología disponible para Android y para Apple, sino que también las aplicaciones de la Biblioteca del Evangelio y otras aplicaciones que tenemos disponibles, que pueden ser utilizadas los días domingos de una forma muy edificante. Quinto, trabajar en nuestra propia historia familiar. Como enseñó el hermano Bravo y el hermano Julio, es importante que nosotros podamos ser ejemplos a los demás de trabajar con nuestra propia historia familiar. En la fotografía está mi querido hermano y amigo Elder Zulcaray. Y también está el presidente Brown. Él es el presidente del Estaca Chosica. Y él fue uno de los primeros en su feria de historia familiar en utilizar y preguntar e indagar acerca de su historia familiar y aprovechar los recursos.
Y los miembros, al ver esto, sintieron la necesidad de hacerlo, porque estaban viendo un gran líder haciéndolo. Entonces, les invito a ustedes a que puedan trabajar en su historia familiar y que puedan llevar nombres al templo, para que así los demás miembros puedan verlos como ejemplos a seguir y puedan ver su luz y puedan seguir esa luz que ustedes tienen. Entonces, hermanos, quisiera resumir y recordar estos 5 pasos que les van a ayudar a ustedes a poder, esas 5 herramientas que le van a ayudar a ustedes a seguir adelante y a mejorar un poco más. Primero, trabajar bajo una misma visión. Esto es seguir las llaves del sacerdocio, seguir a nuestro presidente de estaca y a nuestros obispos. Segundo, buscar a aquellos que requieran la ayuda. Tercero, usar el cuadernillo Mi Familia. Cuarto, usar la tecnología. Y quinto, trabajar en nuestra propia historia familiar. Mis queridos hermanos, directores y consultores de historia familiar en todo el área de Lima Este, estoy muy agradecido por el trabajo que ustedes hacen. En el transcurso de este tiempo hemos visto que ha habido mucho progreso en cada una de nuestras estacas, en cada uno de nuestros barrios. Y ese progreso espiritual ha sido gracias a ustedes, gracias a su esfuerzo y a su dedicación. Les quiero animar a que sigan adelante, que no tengan miedo. Ustedes han sido llamados por el Señor. Y recuerden que el Señor a quien llama, prepara e instruye. Él les ama a cada uno de ustedes. Y Él está al tanto de ustedes. Cuando ustedes piensen que no pueden dar más, recuerden que hay hermanos, miles de hermanos orando por ustedes. Y sobre todo que el Señor mira el esfuerzo de ustedes y que les va a bendecir. No tengo ninguna duda de estas cosas. Y las comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.